Hola, ¿qué tal a todos que me están siguiendo sobre este video con respecto a las clases de Historia de Chile, sobre todo a los que son del sistema 2x1 del primer ciclo? Les doy la gran bienvenida a los que están recién integrándose con respecto a lo que estoy impartiendo este año sobre la historia de nuestro país. Y bueno, ya habíamos visto en las clases anteriores sobre el origen del poblamiento nativo de nuestro país, para pasar después más adelante al proceso de descubrimiento y conquista, y posteriormente al proceso colonial. Y bueno, y pasaría más adelante en este video el proceso de independencia. Muy bien, con respecto al proceso de emancipación, como también se le conoce, de cómo nuestro país va a lograr liberarse de todo reglamento, de toda administración proveniente de afuera, principalmente de la corona española. Luego de tantos contactos interveniéndose, digamos, en cuanto a la administración de recursos, que la toma de decisiones que han surgido durante el periodo colonial, en el cual gente poderosa y estudiosa comenzarán a darse cuenta de las injusticias que se estaban realizando en el exterior del territorio ya posteriormente nacional. Y bueno, a poner un poquito cómo se originó este de desarrollo para más adelante concretar este flujo de procesos para poder reconocer a esta comunidad que llamamos Chile como un territorio autónomo, que no sea gobernado ni por ninguna autoridad que venga de afuera, siempre y cuando esté establecido por dentro. ¿Ya? Solamente se está logrando a desarrollar un autogobierno del territorio nacional y para que se cumplan una comunidad reglamentada, ya independiente de otra. Ese es el objetivo que se va a cumplir, pero con algunos detalles que ya veremos en este proceso. Bueno, en cuanto a los datos que se ven en el proceso anterior de, de este tema de la independencia, en el periodo colonial estaba surgiendo en Europa una expansión territorial proveniente de Francia, nada menos que por el imperio napoleónico, liderado por Napoleón Bonaparte en ese entonces, y que hizo que fuera afectada a España, debido a las invasiones que estaba promoviendo esta figura política emblemática del viejo continente. Y para conocer un poquito qué estaba ocurriendo afuera, ya estaba ocupando Napoleón en ese entonces España con la excusa para poder llegar hasta Portugal. Esa era, digamos, su jugada. Y que estas invasiones que se establecieron en la guerra napoleónica, a España lo afectó bastante porque tuvo que invertir mucho en sus fuerzas militares y en sus recursos, obviamente. Y se llevó a cabo el motín de Aranjuez, que llevaba a cabo este, este proceso en el cual Napoleón quería expandir su territorio. Y obviamente autoridades políticas de España estaban siendo eh, expulsados en ese entonces, como el caso de Carlos IV, el principal rey de ese entonces, o todas las autoridades políticas como Manuel Godoy, y que más adelante estaría ocupando el trono Fernando VII, que también va a ser figura importante en el proceso de independencia, porque más adelante él va a ser capturado por, por Napoleón, y que más adelante pondrá en el cargo del trono de España a su hermano, por José Bonaparte, nada menos, también conocido humorísticamente como Pepe Botella, por sus hábitos alcohólicos. Bueno, esa es la principal razón en cuanto
a los datos anteriores de la independencia para que tengan claro un poquito cómo sido el origen de este proceso. Y uno de los principios, las influencias que han estado marcados en ese proceso de independencia fue por el movimiento intelectual que había surgido en el siglo XVIII, la Ilustración, en el cual gente estudiosa en la filosofía, en la historia también, en la política, en las leyes, eh, intentan tener como objetivo de que la razón humana estuviese sobre la creencia religiosa, para poder controlar aún más a una masa de gente. Ya recuerden que anteriormente la Edad Media y la Edad Moderna eran bastante sumisos a la religión. Con el tiempo fue bastante modificada. Pero este movimiento va a lograr que la gente se dé cuenta de que todo fin político tiene que estar en manos de personas, ¿ya? Y las personas que estaban promoviendo esta corriente intelectual se gatilló en Francia, ya como hay muchas figuras como el caso de Montesquieu, Voltaire, el caso también de Jean Rousseau, ¿ya? Que ellos promovieron las divisiones del poder del Estado, la creación de leyes para plasmar hoy en día conocemos como la constitución política, y nuevamente la expulsión de cualquier ideología religiosa que esté interviniendo en la política, ¿entienden? Bueno, pero también vinculado también a otras ideologías que surgieron durante ese periodo, como el caso del empirismo por John Locke, que hace referencia a que toda fuente de conocimiento se basa por medio de la experiencia. Y también por el racionalismo, por el también filósofo francés René Descartes. John Locke era inglés, pero Descartes implementaba el concepto de racionalismo, de que toda lógica eh, era parte de la verdad, y que esa verdad era lo que se basa por medio de la razón. ¿Ya? Eso es lo que promocionaba esas ideologías. He mencionado con respecto a los pensadores importantes de la Ilustración que fue influencia para el proceso de independencia, como el caso de Voltaire, que gritaba bastante muy con respecto al absolutismo monárquico que se tiene en ese entonces y a la religión cristiana, que defendían diversos privilegios. Como el caso de Rousseau con respecto a la libertad de la sociedad y que el Estado debería crear esa garantía. Y en el caso de Montesquieu, para dividir los poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, que antiguamente estaban concentrados en una sola persona. En esa época era el rey. Como el caso de Fernando VII, que va a empezar a perder esos poderes. Bueno, y con respecto a los derechos promovidos por esa corriente intelectual, que hoy día también está establecido en los derechos humanos, con respecto a la libertad, la vida, la seguridad, la igualdad, ya que todo nos corresponde lo mismo, la propiedad, que nosotros corresponde a un espacio, la justicia, mantener un orden de lo que es justo y lo que corresponde a uno, y también la resistencia a una opresión que pueden promover una fuerza política o militar. Y que la Revolución Francesa también va a ser otro tipo de influencia, como el que estamos viendo recién. Esto también va a influenciar mucho la independencia de nuestro país y sobre todo de toda Latinoamérica, porque divulgó los múltiples derechos del hombre y del ciudadano, que hoy día están estipulados en nuestro documento legal, que muy pronto se va a cambiar por uno nuevo, y que también difundió diversos pensamientos de contexto popular, ¿ya? De que todo este gobierno que se va a implementar resida en la nación, ¿ya? Y que lo dirija 100% el pueblo, ¿ya? Que la ciudadanía tiene que tener el poder de decidir quién va a ser la persona que lo va a representar, ¿ya? Por lo tanto, va a ser el concepto de libertad en ese proceso. Y también tener una convivencia bastante mutua, bastante agradable para todos, para lograr el bien común, por medio de la fraternidad, de que todos nos queramos como hermanos, digamos. Bueno, esas son, digamos, las influencias que van a rescatarse para dar forma a este proceso. Por lo tanto, todo esto va a iniciar cuando el rey Fernando VII va a ser capturado por Napoleón, teniendo como sucesor a José I Bonaparte. Y en ese entonces, a las figuras de gobierno y a algunos intelectuales que eran parte de nuestro país, no les va a gustar
¿ya? Le van a jurar lealtad al rey todavía, al Fernando VII, y repudiando el mal gobierno de José I. ¿Ya? Esa es la diferencia, ahí va a empezar este contexto del autogobierno, formando en sí la primera Junta Nacional de Gobierno, y que va a ser liderada por este hombre, Mateo de Toro y Zambrano, también conocido como el Conde de la Conquista. A pesar de su avanzada edad, era bastante sabio en lo que hacía, y que en los retratos y las pinturas lo muestran como alguien más joven, pero en realidad era bastante avejentado en su época, aunque, aunque sí, no fue el único que se encargó en este tipo de junta, que acaba de montarlo. Hay otras figuras como el caso de Ignacio de la Carrera, Gaspar Marín, José Gregorio Gomedo, que van a ser los secretarios de, esta, de este cabildo, digamos, en el cual van a figurar diversos planes para organizar nuestro país. Sobre todo, va a crear nuevos cuerpos militares, van a tener su propia fuerza armada, ¿ya? Y van a reorganizar aquellos que estaban siendo organizados desde la corona española, ¿me entiendes? Ahí van a existir un concepto de adoctrinamiento político, ¿ya? Ahí va a empezar a formarse las nuevas Fuerzas Armadas. También se decretó la apertura de nuevos puertos chilenos, ya aparte de la de Valparaíso, van a surgir unos nuevos, ya que estén, digamos, conectados con nuestra costa, para llevar a cabo el comercio en general. Bueno, sobre todo el tráfico con todas las naciones, ya por lo tanto va a existir el libre comercio, que antiguamente existía el monopolio, en el cual estaba estipulado por la corona española, pero ahora sí va a existir el libre comercio, que antiguamente era conocido como contrabando, comerciar con otras partes fuera del reino español. ¿Se dan cuenta? Ahí va a cambiar este contexto en la independencia. También se va a establecer nuevas relaciones con la Junta de Buenos Aires, que también va a ser parte de este proceso, que en el lugar donde estaba administrado por el Virreinato de la Plata, que después va a empezar a dejar de tener poder. Y también van a surgir eliminaciones de instituciones, como por ejemplo, se van a eximir un año y medio todo impuesto a los libros, los planos, los mapas, en todo tipo de fuentes de información, que el cual le estaban cobrando para, para poder implementarlo a la comunidad, para que puedan conocer un poquito cómo estaba formado el mundo, los estudios que se daban en otras partes del mundo. Entonces, eso se está implementando para abaratar los costos de la comunidad. Y como había mencionado, van a disolverse algunas instituciones, como el caso de la Real Audiencia, que era el máximo tribunal de justicia en el territorio colonial. Pero más adelante va a ser reemplazado por la Corte Suprema, ¿ya? Que es parte, hasta hoy en día, una de las entidades eh, estatales, digamos, que van a administrar la justicia, parte del Poder Judicial. Y también se va a convocar otra institución estatal en el cual se van a aplicar la creación, modificación y aprobación de leyes, que es el Congreso Nacional, en el cual lo van a conformar diversas autoridades políticas, y uno de los que va a encabezar, una autoridad política que va a encabezar este Congreso, fue un estudioso de las leyes, y que va a ser parte emblemática del proceso de independencia, junto con otro personaje que vamos a mencionar, bastante emblemático también en nuestro país. Pero en este caso me refiero a Juan Martínez de Rosas, un abogado de origen conservador, que, que va, digamos, a poner marcha con respecto al proceso de independencia, ya luego de que pasaron un gobierno bastante nefastos, que provocó este desorden social, mientras Fernando VII estaba siendo encarcelado. Bueno, como mencionamos anteriormente, esta entidad contaban con algunos trabajadores que eran muy pocos, y que no representaban gran parte del pueblo, ¿ya? Eran parlamentarios de representación de muy bajos votos. Por lo tanto, lo que estaban en contra de este grupo, que era la mayoría, comenzaron a ser parte de esta junta, pero a la mala, amotinándose.
Y va a surgir, años después, la llegada de un nuevo importante figura de este proceso, que va a ser José Miguel Carrera, y que va, digamos, a agilizar el proceso de la independencia con la llegada de más personas. Y no va a ser solo, lo va a hacer también con su hermano, Juan José Carrera, Juan Manuel Carrera, entre otros. A propósito de Carrera, va a ser, digamos, una de las principales figuras, muchos van a decir que es uno de los principales libertadores de nuestra nación, aunque va a ser más por un bando más liberal, va a llegar al poder por medio de la fuerza, aplicando un golpe de Estado. Y como por su conocimiento militar, va a empezar a marcar por medio de las armas este proceso. Y aunque va a ser necesario por el tema que eh, estaban teniendo una gran revuelta interna en el Congreso, porque era bastante injusto que muy pocos se dedicaran a administrar este país y sin contar con más personas, ¿me entienden? Y eso provocó que se generara más adelante una junta de gobierno que representaba una provincia, ¿ya? En nuestra provincia, en nuestro país. Por lo tanto, eso va a provocar que representantes de la junta de gobierno anterior, que provocaban la minoría, se empezaran a mirar con malos ojos a Carrera. Principalmente Martínez de Rosas, que fue el primero que encabezó el Congreso Nacional, y junto con una persona de su confianza, que también va a ser importante, nada menos que por Bernardo Higgins, un militar también, pero de carácter conservador, a diferencia de Carrera, que era de postura liberal. Sus mentalidades eran distintas. Por lo tanto, O'Higgins y Martínez de Rosas van a, a declararle la guerra interna, digamos, a Carrera. Bueno, antes de continuar con el segundo golpe que va a aplicar Carrera, hay que considerar también de que hubo otras intervenciones militares, como el caso de Tomás Figueroa, por medio del motín de Figueroa, que intentó eh, apoderarse en un Congreso que, bueno, más adelante no pasó a mayores, no fue tan significativo en esa parte, pero después más adelante, el segundo golpe de Estado, ahí sí que va a ser significativo, y que lo va a aplicar otra vez José Miguel Carrera. ¿Y qué va a provocar con eso? Independientemente de que va a ajustar la cantidad de representantes que van a administrar el Congreso, en este caso va a eliminar el Congreso, lo va a suprimir, provocando de que su fundador, Juan Martínez de Rosas, se enfureciera con él. Por lo tanto, estableció una nueva junta, ya integrada con otras autoridades de otras ciudades, con el caso de José Gregorio Marín en Coquimbo, con Martínez de Rosas en Concepción, y también el mismo José Miguel Carrera en Santiago, aunque lamentablemente sus acciones no fueron favorecidas por el sector conservador y terminó siendo desechado del territorio nacional y lo llevaron preso a la ciudad de Mendoza, ubicada en Argentina. Eso sí, otra parte que también había eliminado, aparte del Congreso, había expulsado a gente que representaban al bando realista, es decir, a las personas que apoyaban el gobierno de la corona española. Así que eso fue lo que va a empezar a darle más protagonismo al bando patriota, a los que van a conformar toda esta, todo este proceso de emancipación, de que nadie más lo va a empezar a dominar esta tierra, realmente, y lo va a ocupar. Bueno, aparte del proceso político, también se va a desarrollar un proceso cultural a través de los medios de comunicación. Y va a surgir el concepto de la prensa escrita. Por lo tanto, la primera prensa escrita, por medio del periódico, ya un documento que se expande a gran parte de la población y que llega de vez en cuando a una información, por eso se llama periódico por periodo, va a surgir uno encabezado por un cura llamado Camilo Enríquez, uno que se llama La Aurora de Chile, que fue el primer periódico que se desarrolló en ese entonces, en 1812. Bueno, pero más adelante va a ser reemplazado por otro, lamentablemente, debido a las decisiones políticas que se estaban desarrollando,
para más adelante llamarlo el Monitor Araucano, en 1813. Y que posteriormente el país va a empezar a ser identificados por emblemas patrios, ya sabiendo que el bando patriota estaba marcando bastante, tanto en el Congreso como en las juntas que estaban desarrollando el país, mientras Fernando VII, el rey de España, estaba siendo encarcelado. Eso que eran los primeros emblemas patrios. Y te das cuenta de que el periodo de independencia se divide en tres fases. La de la patria vieja, la reconquista y la patria nueva. Aquí hay otra entre la reconquista y patria nueva, pero no es tan significativo hoy en día. Solamente veremos esos tres. Como había mencionado, los emblemas patrios como la bandera y el escudo nacional comenzarán a darle forma a la identidad de nuestro territorio. Bueno, como este territorio va a dar de forma a una comunidad controlada y gobernada, entre ellos se va a organizar un nuevo reglamento, un nuevo conjunto de leyes que le va a darle forma a este país y que hoy en día, este último tiempo, ha sido bastante que hablar con respecto a un reglamento constitucional, ¿ya? En el cual va a administrar unas normas jurídicas para administrar y controlar mejor a nuestro país. Decirle a los ciudadanos qué es lo que tienen que hacer y lo que tienen que hacer. Y bueno, ¿cómo se compone este tipo de reglamento? Va a establecer de que se reconoce a Fernando VII como la máxima autoridad. Ya todavía se ve este concepto de, digamos, de un autogobierno en representación a él, debido a que él estaba preso. Solamente ellos repudiaban, nuestro país repudiaba el mal gobierno de José I, el hermano de Napoleón. Y eso provocó que se estableciera este reglamento mientras Fernando VII terminara de estar preso, ¿me entienden? Por lo tanto, lo representaban todavía como una máxima autoridad, aún le juraban lealtad. Y debía aceptar, ¿no es cierto?, que esta constitución fuera válida, ya debido a que por su ausencia tendría que reconocer el autogobierno de ese territorio, de nuestro país. Uno también de que se va a declarar de que es un estado libre, ¿ya? ¿Me entienden? Va a ser una comunidad con libertades y con derechos. ¿Ya? Si están trabajando entre ellos, se está cumpliendo ese deber, se van a merecer derechos. Y por lo tanto, otra que se va a considerar también en este reglamento, que no va a obedecer a ningún decreto que venga de fuera del país, ¿ya? Ningún documento que venga de cualquier corona, ¿ya? Para que no se rompa este contexto de autonomía. ¿Se dan cuenta? Eso es, digamos, en pocos rasgos el que compone este reglamento. Bueno, con respecto a la guerra en sí, ¿cómo han sido las campañas del enfrentamiento entre los bandos patriotas y el bando realista? Con respecto a la ubicación de este conflicto, va a surgir principalmente en el sur y después se va a gatillar en el centro de la zona central, digamos, de nuestro país. Pero como parte en el sur, surgió una batalla ubicada en la comunidad llamada del mismo nombre, que se llama Hierbas Buenas, en el cual el bando realista va a sentarse como campamento en la batalla del mismo nombre, en el cual va a estar al mando de este general realista Antonio Pareja, y que más adelante lo va a empezar a llevar a cabo entre 1813 hasta 1814 otros conflictos significativos, como el caso de la batalla del Roble, la batalla de Quiro y la batalla de Membrillar, en el cual tanto los bandos patriotas y realistas comenzarán a marcar fuerte en ese entonces, para llevar a cabo el proceso de emancipación, que los bandos realistas reconozcan el autogobierno patriota. Entre otros conflictos existen, perdón, existen otro tipo de enfrentamientos que no confundir con batalla y combate, como el caso del combate de Cancha Rayada en 1814, en el cual el gobierno de esa época, que estaba administrado por Francisco de la Lastra, movimiento del ejército contrario
la emancipación, van a afectar las ciudades del sur, como el caso de Talca, van a invadir ese territorio, y tomando la decisión de cambiar el reglamento constitucional, ya debido a que han habido tantas modificaciones a las leyes que de gente de política que van a militar por medio de pensamiento liberal o conservador, van a empezar a marcar un choque entre ellos, y por lo tanto va a decidir que se cambie algunas condiciones que establece la constitución política. Por eso ha habido eh, tantos ajustes en ese entonces, no estaba bien fijo. Y por eso, los tantos conflictos que se han desarrollado, el Tratado de Lircay va a ser emblemático para que Chile recupere fuerzas durante el enfrentamiento y para poder recuperar las ciudades que estaban siendo devastadas por el ejército realista, ¿me entiendes? Así que durante ese entonces, Carrera comenzaría a ser parte del gobierno, y que O'Higgins, que digamos, su archienemigo ideológico, tendría que acatar sus órdenes para llevar a cabo este proceso por medio de la guerra. Por lo tanto, O'Higgins va a empezar a atrincherarse en Rancagua, en la ciudad de Rancagua en 1814, y donde se va a gatillar otro nuevo conflicto, y que lamentablemente el ejército patriota comenzará a ser derrotado. Y que lamentablemente el dominio patriota comenzaría a perderse en ese entonces, provocando que el ejército realista y los políticos que representaban la corona española comenzarían a tomar las riendas del territorio chileno. Por lo tanto, el proceso de reconquista en ese entonces, entre 1814 y 1817, va a darle forma por dos figuras importantes. Primero, por Mariano Osorio, principal director supremo en ese entonces. ¿Ya? En ese entonces aún no había presidente, el cargo era director supremo, después del gobernador. Y que, bueno, más adelante lo va a reemplazar Casimiro Marcó del Pons, y que en ese entonces comenzaría a castigar a las autoridades políticas correspondientes al bando patriota, y que lamentablemente llegarían a ser detenidos y encarcelados a lugares ajenos de nuestro país. Y que, bueno, también volverían a surgir instituciones que antiguamente habían sido disueltas, como la Real Audiencia, ¿no es cierto?, entre otras entidades coloniales. Y bueno, y obviamente también eliminando algunas instituciones que eran parte del proceso de independencia, que se habían creado por el bando patriota. Bueno, han habido tantos eventos y acciones establecidos por el gobierno realista en la Reconquista, con la liberación de Fernando VII en esa época. Ya había sido liberado luego de la campaña napoleónica en Europa, comenzaran a ceder, comenzaran a debilitarse, y provocó que Fernando VII se diera cuenta que estaba pasando. Y justo el ejército realista y los políticos también de ese bando comenzaron a limpiar un poquito el desastre que había provocado los patriotas, y generando esa falta de información que habían entregado los patriotas por medio de la Constitución, y por eso fue cambiándose al desorden, producto de esa falta de convivencia ideológica entre liberales y conservadores. Por lo tanto, Fernando VII no va a reconocer a Chile como un país autónomo, ¿ya? Sino que más bien todavía bajo el dominio español, y que el bando realista lo va a llevar a cabo. Bueno, y en cuanto a lo que estaba ocurriendo con los políticos patriotas en ese entonces, habían sido trasladados a otros lugares, como el caso del archipiélago Juan Fernández, que antiguamente era considerado como una cárcel en esa época para detenidos políticos, y que más adelante comenzaría la ejecución de estas figuras políticas del bando patriota, principalmente que estaban presos en la cárcel de Santiago, promoviendo lamentablemente una matanza dentro de ese lugar para que no quede ningún rastro de ideología rebelde hacia la corona española.
Y como había mencionado, la Real Audiencia, que era el máximo tribunal de justicia en la colonia, comenzaría a restablecerse nuevamente, como el que va a empezar a hacer que se promocione y que se cumplan las leyes que dictaba el rey. Bueno, ¿qué había pasado después de la derrota de Rancagua? O'Higgins va a decidir eh, irse al destierro, como le pasó a Carrera, pero va a contar con la ayuda un buen amigo que él tenía, y que eran parte de la misma institución masónica que había en ese entonces. Me refiero a José de San Martín, que uno de los principales libertadores de nuestra historia latinoamericana. No solamente Argentina, ayudó a Chile más adelante, y que bueno, posteriormente va a ser emblemático en la independencia del Perú, derrocando al virrey de ese entonces. O'Higgins va a pedir la ayuda a San Martín para que decrete y cree un ejército para que monte el final del gobierno realista, en el cual se va a formar también conocido como el Ejército de los Andes, ¿ya? Una fuerza tanto de caballería como de infantería y artillería sobre todo, que va a surgir desde la ciudad de Mendoza y que va a hacer una larga travesía cruzando nuestro gran relieve que separa Chile y Argentina, que es la cordillera de los Andes, y que el proceso va a ser bastante significativo porque a pesar de las dificultades, este ejército, con tantas bajas que había sido afectada, logra cruzarlo, logra cruzarlo y aún así se va a imponer en contra los bandos realistas. Y teniendo también como un informante, como espía, digamos, a otra figura importante de nuestra cultura popular, digamos, que es Manuel Rodríguez, el Arduiza, que es digamos, el que va a comandar una de las tantas fuerzas rebeldes contra la autoridad de la Reconquista. Y después más adelante se va a conocer como los húsares de la muerte, ya, provocado por una guerra de guerrilleros, el cual va a desarrollarse tácticas como por ejemplo el sistema de montonera, ¿no es cierto?, donde atacaban por los lados, los flancos, como se dice el contexto militar, y eso se va a llevar a cabo en la batalla de Chacabuco, en 1817, justamente en el cual el ejército de los Andes va a empezar a marcar muy fuerte a los realistas, provocando la derrota de este último, instaurando el siguiente periodo que es la Patria Nueva, entre 1817 y 1823, y teniendo como cabecilla, como director supremo, a Bernardo O'Higgins. Y ahí se ve como principal libertador, debido a que fue el que se le ocurrió ese tipo de proceso, sabiendo que recibió ayuda de San Martín. Y a pesar que este último, él había sido nombrado como director supremo, pero San Martín no tenía ganas de gobernar Chile, porque tenía otro objetivo, quería llegar al Perú, a liberarlo. Así que le entregó el cargo a Higgins, y por eso se instauró como tal, como director supremo. Ahí fue, digamos, en el cual va a empezar a iniciar su autoridad, y también marcar también su carácter, eh, en el gobierno patriota en ese entonces, en el cual también va a cambiar los emblemas patrios, como lo había mencionado, en el cual se va a encargar de organizar el gobierno que antiguamente estaba tomado por los realistas, pero ahora bajo administración patriota. Y que quede claro, el Cabildo Abierto, por una ocasión anterior, había elegido a San Martín, pero O'Higgins se quedó con el cargo luego de que este último se lo entregara. Bueno, así fue reconocido por el Cabildo Abierto, hay que decirlo. Por eso se va a proclamar un año después de la batalla de Chacabuco la independencia de nuestro país, el 12 de febrero. No lo celebramos lamentablemente debido a algunos cambios de nuestro gobierno que con el paso de los años comienza a perder significancia. Aunque sí, esta proclamación se desarrolló en Talca, por si acaso, para que quede claro. Pero aún así, existen bandos realistas que no reconocen la independencia como tal. Por lo tanto, se va a desarrollar todavía conflictos armados. Y los últimos conflictos armados que se van a instaurar después de la proclamación de independencia sería, por ejemplo, en la batalla de Cancha Rayada,
no confundir con el combate de Cancha Rayada, que fue 4 años antes de ese, en 1818, y que el cual O'Higgins iba a salir lesionado de un brazo. Pero meses después, en abril aproximadamente, el 5 de abril, comenzaría a desarrollarse otro conflicto armado en el cual los patriotas también van a ganar, que fue en la batalla de Maipú, en que San Martín logra, logra ser invicto en ese entonces y se reencuentra con O'Higgins cuando ya habían ganado la batalla. Y ahí se dan el emblemático abrazo de Maipú, en el cual se va a mantener firme la independencia de nuestro país. Ese fue ese proceso como tal. Y está proclamado como corresponde nuestro documento que nos da nuestra emancipación, nuestra forma de gobierno. Bueno, ahí indica por lo menos un poco de nuestra redacción como tal en el documento, en el cual hace claro nuestra, nuestra forma de administración de gobierno, en el cual se logre la proclamación de nuestro bienestar, de nuestra armonía y nuestra búsqueda de lograr un gobierno más significativo, organizado por gente del interior y no por gente del exterior, como el caso de la corona española. Y es un ejemplo clave, al igual que tuvo Estados Unidos, al igual que lo que tuvo Francia, pero por otros medios, para llevar a cabo este proceso. Aunque sí, hay otros países latinoamericanos que tuvieron antes ese proceso y lograron la independencia, como el caso de Haití, o el caso de México, que también coincide con el de nosotros en 1818, y que más adelante va a llevar a cabo otras naciones. Esto es, digamos, lo que estableció O'Higgins y sus funcionarios con respecto a un gobierno eh, interno en un territorio, en el cual va a establecer una nación como tal. Y que más adelante, en la próxima clase, vamos a ver cómo se organiza esa nación. Bueno, en cuanto a las horas de gobierno durante la dirección de O'Higgins, el área de la economía, obviamente se va a administrar, hoy día que conocemos como el ministro de Hacienda, ¿no? El Ministerio de Hacienda, en el cual se va a organizar las platas que llegan a la arca del Estado. Y después con ese dinero va a empezar a implementarse varios gastos en la mantención de todo el país en cuanto a servicios que entregan hasta hoy en día. Eso sí, provocó que todos estos recursos que teníamos que invertirlos de forma excesiva con Inglaterra, ya porque O'Higgins, como tenía tanto contacto con este territorio, sabiendo que su padre trabajó ahí, Ambrosio O'Higgins, trabajó como funcionario en Inglaterra, eh, tuvo que invertir en embarcaciones, en navíos, para llevar a cabo una defensa naval, y que más adelante lo van a implementar como una forma para imponerse a diversos enemigos o invasores en el contexto posterior. Y por eso provocó un terrible endeudamiento de Chile con Inglaterra que más adelante tendrían que cubrir. Y para poder llevar a cabo esta recuperación, el gobierno tendría que expropiarse de tierras que antiguamente eran del bando realista, lo que apoyaba la corona española. Así que había que tener muchos deseos de poder invertir en una fuerza conservadora, dirigida conservadora, para llevar a cabo la nueva administración de nuestro territorio. Bueno, ustedes se preguntarán qué pasó con Carrera. Luego de que O'Higgins llegara al poder, él da la orden de fusilar a Carrera y a toda su familia. Bueno, excepto al padre, solamente a los hermanos de Carrera. Y también a Manuel Rodríguez, desgraciadamente, y eso que lo ayudó. Bueno, en cuanto al programa de gobierno que tenía, se implementó una nueva constitución política, que duró 4 años, lamentablemente, porque más adelante va a empezar a establecerse una nueva Carta Magna por otros principios para establecer el orden. ¿Ya? Bueno, y también se logró también, por conveniente del extranjero, de que la independencia de Chile fuera reconocida por otros países poderosos, como el caso de Inglaterra y Estados Unidos. Y bueno, en cuanto a la intervención que estaban teniendo los realistas en Chile, la era religiosa, también van a ser
echados a patadas del territorio nacional. Recuerden que estaba el tema de los misioneros de la Compañía de Jesús, los jesuitas. Los curas de ese entonces habían sido expulsados del territorio nacional, ya que eran parte del legado español. En cuanto a las obras socioculturales, o sea, cuando afectaba a la sociedad en sus hábitos, en sus costumbres, la nobleza, recuerden que tenía muchos privilegios. Bueno, el gobierno de O'Higgins van a poder elegir esos privilegios, ya los títulos nobiliarios como tener un cargo en un territorio, ¿no es cierto? Pero ahora como lo administran todo un territorio nacional por medio de un pensamiento conservador y teniendo una identidad nacional, van a empezar a desaparecer este tipo de privilegios. Y también en cuanto al orden de por medio de unidades montadas, como en el caso de la caballería, también van a ser eliminados. Y con respecto a los símbolos que identificaban a la corona española, el escudo de armas, que representaba a un territorio ajeno. Ya, esos son, digamos, cómo ha ido desarrollándose nuestro territorio, teniendo a O'Higgins en la cabeza. Y bueno, con el tiempo O'Higgins empieza a perder fama popular debido a su pensamiento autoritario, consideraban como dictador por esas razones, y que el Congreso le estaba tirando mucho conflicto. Así que él fue abdicado de su cargo, así que tuvo que irse al exilio al Perú, en el cual ahí va a envejecer y a fallecer. Y que después va a tener nuestro país un gobierno del mismo pensamiento, de la misma mentalidad, pero con diversos fines. Y eso lo estaremos viendo en la próxima clase. Bueno, eso es en cuanto al proceso que ha tenido nuestro país y que le ha dado identidad como cultura y como territorio nacional. Y que más adelante estaremos viendo cómo se va a organizar nuestro territorio por medio de varias formas de gobierno. Y ahí van a empezar a modificarse algunos aspectos políticos, aspectos religiosos también, la religión que nos va a identificar como cultura, y sobre todo otros nuevos conflictos entre pensamientos ideológicos, ya por los liberales y los conservadores, que aún seguían el legado de tanto de O'Higgins como de Carrera. ¿Ya? Bueno, eso es lo que, con respecto al objetivo de esta clase, quedamos por dar término a esta sesión. Espero que hayan disfrutado un poquito de nuestra cátedra de hoy. Así que si les siguen gustando este tipo de conocimiento, este tipo de contenido, no olviden seguirnos con respecto a este objetivo que tenemos. Y bueno, hasta aquí los dejo. Ojalá hayan disfrutado. Nos estamos viendo en la próxima clase para ver lo que es la organización política y en la creación de la nación de Chile como tal. ¿Ya? Eso, nos estamos viendo.